Muy bienvenido a este programa de debate, este día viernes 23 de octubre. Vamos a hacer un programa para hablar sobre derechos humanos. Hay muchos temas importantes sobre esto, por ejemplo, toda la supervisión que tiene que hacer la Procuraduría en relación a los posibles excesos que pueden estarse cometiendo en materia de derechos humanos, en lo que es el actuar en contra de la delincuencia por parte ya sea de la policía o de la Fuerza Armada. Hay otros casos importantes, por ahí algunas confrontaciones, si se puede llamar así. Mi invitado lo va a definir mejor entre la Procuraduría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República, así también como de la Procuraduría con la Sala de lo Constitucional, esto último básicamente por la definición de la Sala de prohibir encargos como magistrados, como fiscal, a gente que tenga militancia política, que de acuerdo a la Procuraduría va en contra de los derechos humanos de las personas. Vamos a conversar largo, hay mucho que hablar, digamos, esta noche con David Morales, Procurador de Derechos Humanos. Buenas noches, David. Buenas noches, Nacho, qué gusto estar en la entrevista contigo y por supuesto un saludo a la audiencia que nos está siguiendo. Hay varios temas y vamos a partir con la Fiscalía porque por ahí, digamos, hubo un encontronazo con el fiscal hace pocos días y vamos a empezar con eso, pero antes vamos a saludar a la Central de Seguros y Fianzas que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, en lo último que el Procurador ha hecho noticia en este citatorio que recibió por parte de la Fiscalía General de la República, en el cual, digamos, no queda claro al principio para qué estaba siendo citado, después se dice que era en calidad de testigo, hay otra versión sobre en calidad de víctima. ¿Qué pasó con este citatorio que tú, digamos, dijiste claramente, te molestó que llegara este citatorio, sobre todo porque habían otras cosas en el ambiente de antes con la Fiscalía? Bueno, Nacho, sí quisiera yo aclarar con la ciudadanía que la Procuraduría no juega un rol de choque, de confrontación con las demás instituciones, jugamos un rol de armonía y de supervisión. Pero esta supervisión implica declarar responsabilidades, obviamente, en materia de derechos humanos, que a veces incomodan al señalado, a quien es responsabilizado. Y se producen algunas reacciones que me parece no son las más democráticas y adecuadas. Nosotros, Nacho, en la Procuraduría tradicionalmente, como debe ser, tenemos un rol de coordinación e intercambio con la Fiscalía General permanente. Decenas de casos que nosotros investigamos y conocemos también son delitos y también están siendo investigadas por la Fiscalía. Y nuestras leyes especiales determinan varios mecanismos de coordinación e intercambio. Usualmente nuestros abogados, abogadas o jefes delegados no están declarando en la Fiscalía, sino que la Fiscalía nos pide la colaboración y enviamos la información de lo que nosotros hemos investigado. Este es un procedimiento ordinario que por años hemos aplicado. Yo recientemente he dictado mi resolución sobre el caso del expresidente Flores, el proceso penal, y he declarado la responsabilidad del señor fiscal general en violaciones al debido proceso. En ese contexto, que la resolución está a punto de salir, se me remitieron varios citatorios en calidad de testigo por la Unidad de Crimen Organizado, sin dar ninguna información de para qué se me estaba citando ni de qué caso. No, para empezar, si vemos decenas de casos en la Procuraduría junto a la Fiscalía, al menos debía aclararse esa circunstancia. Hay varios casos, también está el caso Flores que lo vamos a hablar aparte, ¿no? Porque hubo una crítica fuerte o una resolución por parte de la Fiscalía en el caso de Francisco Flores, pero han habido varios problemitas con la Fiscalía. Este tema del citatorio, que me parece un procedimiento bastante inapropiado de la Fiscalía, ¿Tú crees que faltó el respeto? Yo pienso que sí, Mira, yo estoy estoy saliendo de misión oficial para un encuentro en México con el tema de los niños migrantes, por cierto, cuando se recibe en mi oficina un citatorio para que me presente al día siguiente
a la Fiscalía a declarar como testigo. Bueno, obviamente no estoy en el país, el procurador en funciones, que es el procurador adjunto, el licenciado Antonio Aguilar, solicita oficialmente un informe sobre el motivo de la convocatoria, del citatorio, de qué caso se trata, y se le pide por mandato de la ley de la Procuraduría al jefe de crimen organizado, de la unidad de crimen organizado, que rinda el informe. Violando la ley e ignorando totalmente el requerimiento, el jefe no se pronunció, no atendió ni devolvió las llamadas que se le hicieron por parte de la institución, se le envió un segundo oficio requiriendo la información. Al volver al país le envié yo un requerimiento de informe al propio licenciado Luis Martínez con un plazo de tiempo para que respondiera, y simplemente, ¿verdad?, ignoraron nuestras solicitudes de información y enviaron un segundo citatorio. Esto implicaba que un tercer citatorio, según la ley en términos regulares, es con apremio, ¿no? El procurador va a la cárcel. Bueno, mira, yo tengo fuero constitucional, o sea, no me pueden procesar, y mucho menos creo que el jefe de la policía va a mandar a traerme para llevarme donde el fiscal, pero sí es un acto como muy intimidatorio, ¿no? Como decir, bueno, a ver, pero ¿dónde empieza esto? Porque hay también unas declaraciones del fiscal que dice, digamos, que y las dijo unos días atrás porque aparentemente tengo entendido que por parte de la Procuraduría hubo un intento de tener alguna facultad para establecer auditoría de las escuchas telefónicas que puede ejercer desde hace ya un año la Fiscalía General de la República. Pero él dijo en una entrevista en el programa Frente a Frente de TCS, dijo que el procurador quiere intervenir. No, dijo, el procurador interviene en mi trabajo, interviene en investigaciones, tiene agenda oscura. Morales hace las cosas con un punto de vista político. Tú sabías de estas declaraciones, obviamente. Sí, son declaraciones lamentables, subjetivas, de tipo político, me parecen una reacción que no es apropiada de un funcionario del nivel del señor fiscal, y yo por eso no las contesté en ese Pero ¿de dónde viene esta situación contigo? ¿Viene de la solicitud de auditar la escucha telefónica? No, mira, te hago la secuencia. Para terminar de comentarte el tema de los citatorios, sí. Tenemos un mecanismo de ley para coordinarnos y para cooperar. Sí, claro. Yo tengo plena disposición de colaborar con la investigación de la justicia en cualquier caso. El estándar del Código Procesal Penal es que se le debe decir a la persona citada para qué se le cita. En cambio, la Fiscalía no armoniza el citatorio con este estándar procesal, luego incumple la ley de la Procuraduría al no responder los pedidos de información, y cuando yo envío una delegada para que le den explicaciones, la maltratan, la tratan con una arrogancia inaceptable, le niegan la información y amenazan con que me van a enviar el tercer citatorio de apremio. Entonces me parece que era una situación de prepotencia, de generar cierta presión con este citatorio y sin dar la información para qué me estaban citando. Entonces yo, el día que me convocaban, me presenté al edificio donde está el despacho del señor fiscal general para que él me diera personalmente las explicaciones y que aclarara estas irregularidades. ¿Te recibió? No me recibió, adujeron que no estaba. Los medios de comunicación pudieron constatar esta situación, y la explicación que dio posteriormente el jefe de la unidad de crimen organizado es que me convocaban en calidad de víctima. Miren, yo subí a las redes sociales los citatorios que tenía, son citatorios como testigo, no como víctima, y la información había sido negada. Entonces me parece que son procedimientos irregulares, que están ausentes de garantías, y si eso hacen con el procurador, imagínate si están convocando con esa prepotencia a las víctimas o a los testigos, ciudadanos comunes. ¿Cómo esperan que les va a colaborar con la justicia un ciudadano que es tratado de esa manera? ¿Tú crees que eso es normal dentro de la Fiscalía o va contigo? No es normal, porque tenemos decenas de intercambios de información. Sí, pero cuando el fiscal dice que el procurador interfiere en las investigaciones. No, mira, esta es una reacción totalmente inapropiada y fuera de lugar. Quiero recordar que yo tengo facultades de fiscalizar, de auditar la intervención de las telecomunicaciones. La ley crea esta facultad para la Procuraduría. ¿La Procuraduría puede auditar? Sí, en la ley de la intervención de las comunicaciones se establece que la Procuraduría ejercerá una auditoría. ¿Lo ha hecho la Procuraduría? Sí, hemos rendido ya 2 informes a la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la ley remite
a un reglamento, a un protocolo, a un convenio que debe realizarse entre la Procuraduría y la Fiscalía para operativizar esta función. Ese convenio fue suscrito entre el actual fiscal general y el anterior Procurador de Derechos Humanos, el licenciado Humberto Luna. Sin embargo, a mí me parece un convenio demasiado restrictivo para las funciones de auditoría de la Procuraduría. Prácticamente lo limita a auditar la etapa judicial, cuando ya la Fiscalía acudió a la solicitud de autorización del juez y nada más se limita a si se cumplen los requisitos formales y si el juez ha hecho el debido control judicial. ¿Qué debiera tener a juicio de la Procuraduría? Entonces, más de intervención por parte? A mí me parece que deberíamos ampliar ese convenio. ¿A qué, por ejemplo? A poder... Saber quiénes son los que han tenido... No, mira, más bien debemos tener más capacidad de auditar las actuaciones fiscales en la etapa de la selección de los casos y las intervenciones efectivas que está teniendo. Realmente yo no puedo, aunque haga estas auditorías limitadas, garantizar si se hacen o no se hacen escuchas ilegales, y solo aquellas que se seleccionan y pueden pasar el filtro se llevan donde un juez para pedir permiso. Eso no lo puedo comprobar porque no tengo acceso pleno a la labor que está haciendo en la práctica de las auditorías la Fiscalía. O sea, la Fiscalía pudiera estar hoy día haciendo escucha cualquiera. ¿Y quién audita eso? Yo no puedo garantizar, no puedo asegurar que lo haga o que no lo haga. Debería tener esa capacidad de supervisión. Una periodista del periódico La Prensa Gráfica me abordó y me preguntó mi opinión sobre ese tema y se la compartí. Le dije que pensaba que debíamos ampliar los alcances del convenio. Tenemos un convenio que estamos aplicando Fiscalía y Procuraduría, pero creo yo que debe ampliarse. Es un tema de consenso y discusión con la Fiscalía. Eso dio lugar a una nota de prensa y frente a esa nota de prensa el señor fiscal general reaccionó con ese ataque subjetivo, político, personal, que me parece no es digno de un funcionario de primer nivel de Estado, y yo decidí ni siquiera responderle en los términos que él había hecho. ¿Lo de Agenda Oscura? Lo de Agenda Oscura es totalmente falso, es un señalamiento político. Lo que yo debo hacer es supervisar las actuaciones de cualquier autoridad pública del Estado cuando recibo denuncia o me intereso en un caso que puede afectar derechos humanos. En esa labor de fiscalización, de auditoría de derechos humanos, por lo menos he dictado 3 o 4 resoluciones donde responsabilizo por violación a los derechos humanos al licenciado Luis Martínez. Esto está fundamentado en resoluciones públicas y después de agotar el procedimiento de ley que la Procuraduría me manda. Obviamente esto probablemente le incomode y genere este tipo de reacciones. ¿Esas resoluciones no le impiden ser candidato? Bueno, no le impiden ser candidatos, pero yo espero que la Asamblea Legislativa tome en cuenta el informe de la Procuraduría de Derechos Humanos que ya me ha requerido sobre antecedentes de violaciones a los derechos humanos de todos los candidatos. Vamos al corte, volvemos rápidamente con más. Hay también unas amenazas que tú denunciaste hacia tu persona. Me gustaría saber de dónde provienen o qué ha pasado con ella, que se ha investigado hasta ahora. Ya volvemos. Si te encanta llamar, a veces mensajear, te conocen como la reina de las redes, pero siempre quieres más. Hemos creado para ti el Super 7 de Claro para tu prepago. 7 días con llamadas ilimitadas a Red Claro, Facebook y WhatsApp ilimitado, 25 megas de navegación diarios, 25 mensajes diarios a todas las redes. Todo por solo $4.99. Actívalo ya en el asterisco 555 numeral o en tu tienda favorita. Pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! El presidente de Grupo CEL, en compañía de periodistas, realizó una visita técnica para conocer avances de la central hidroeléctrica 5 de noviembre. La nueva era del Grupo CEL implica una imparable dinámica de proyectos e inversiones con el fin que nuestro país llegue a mejores puertos. El desarrollo del país llega hasta donde llega la energía. Grupo CEL, INE, SEXA, ETESAL, La GEO, Gobierno de El Salvador. Unámonos para crecer. Una llamada te puede hacer reír, soñar, gritar, acercarte a él o a ella, a tu familia, a los de acá o a los de allá. Pero al final, detrás de cada llamada, se están creando miles de empleos para que personas como tú puedan salir adelante.
Con cada llamada, mensajito o conexión que haces, pagamos impuestos y aranceles que se transforman en carreteras, escuelas, uniformes, computadoras y grandes proyectos que hacen caminar al país. ¿Ves? Estar conectados nos beneficia a todos. Por eso cada día trabajamos para que sean más y más las personas que tengan acceso a la comunicación, porque al final todos merecemos estar comunicados. Es increíble todo lo que hay detrás de una llamada, ¿verdad? Por estas y muchas otras razones, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones. No vivamos de promesas. Este es un mensaje de Casatel. ¿Qué hace crecer al país? Su gente. Una de las metas del Ministerio de Economía es promover la transformación de diferentes industrias y servicios que generen fuentes de trabajo digno, multipliquen las exportaciones y conviertan al país en un proveedor competitivo para el mercado local e internacional. Esto es posible gracias a nuestra mayor riqueza, nuestra gente. Tenemos todo para lograrlo, porque juntos podemos hacerlo. Unámonos para crecer. Ministerio de Economía, transformando la economía. 10 metros cuadrados para una nueva línea de camisetas. 50 metros cuadrados para un café de cocina creativa. 1000 metros cuadrados para una fábrica de muebles reciclados. 4000 metros cuadrados para exportar flores. El Salvador. 21.000 kilómetros cuadrados de posibilidades para los salvadoreños con el valor de empezar. Banco Azul. El valor de empezar. El segundo segmento de debate gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Querida patria, vieras qué diferente es todo acá. Es fácil darse cuenta que donde yo estoy, casi todo es más grande. Pero las cosas que uno más extraña son las que son más grandes donde vos te has quedado. Allá son más grandes los sueños, las ilusiones, los corazones de la gente y sus sonrisas. La distancia me ha enseñado muchísimo desde que nos separamos, mi querida patria. Estando acá he aprendido que los salvadoreños somos más fuertes cuando estamos juntos y que unido, El Salvador puede ser cada día un poquito más grande. He aprendido que vos nunca estás lejos. Y es que un salvadoreño se puede ir de su país, pero el país jamás se va de un salvadoreño. Nuestro gran sueño siempre ha sido poder estar cerca. Unidos, podemos soñar juntos y transformar nuestro país. Banco Agrícola y El Salvador, juntos, por una banca más humana. Bueno, y las amenazas, ¿de dónde vienen? ¿Y cómo fueron? Tengo entendido que fueron en tu muro de Facebook. Sí, en el muro de Facebook de la Procuraduría yo he llamado a la calma a nuestro personal, a sus familiares. Me parece que se trata de una cuenta troll, de las que le llaman cuentas... Sí, sí. Que son cuentas que buscan desestabilizar, con 4 seguidores, que coloca pues una amenaza en el muro de Facebook. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿no? Crear una cuenta falsa y colocarla ahí. Me parece que era más una acción de hostigamiento. Yo no creo que exista un peligro. ¿No crees que hay una amenaza real a mi seguridad ni al personal? ¿Esa pero amenaza sí, hablaban de algo? Era una cuenta que se denominaba Sombra Negra y decía... que como nosotros hacemos una labor en favor de los delincuentes que iban a tomar venganza con nuestros familiares. Fue una acción obviamente intimidatoria. A mí me parece que debe investigarse esa cuenta troll, ¿no? Que deben las autoridades investigar si es posible determinar quién la creó, porque lo que estaba haciendo era una acción de intimidación. De eso a que sea un peligro real, creo que hay una distancia. Yo no me siento en inseguridad como procurador. Ejerzo mi labor con la independencia que debo hacerlo. Bueno, esto obviamente yo lo formalicé, lo hice del conocimiento de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil hace más de un mes. O sea, yo estaba siendo citado en esta ocasión como testigo en un caso que no se me dijo cuál, como víctima, ¿no? Cuando yo hago el reclamo públicamente y develo que la Fiscalía está teniendo este tipo de procedimientos arbitrarios o ausentes de garantías en sus mecanismos de citatorio, pues la reacción es decir, mire, si de víctima lo habíamos llamado. Yo por eso subí los citatorios y aclaré que no se me convocó como Menos mal que víctima. No era citado a tomar café. Mira,
David, pero obviamente hay gente que critica la Procuraduría pensando que la Procuraduría defiende a delincuentes. Esto no es de ahora, a la gente debe saberlo. Normalmente la Procuraduría, desde que se formó, desde que existe, hace ya casi 30 años, o 30 años ya, 30 años creo que tiene la Procuraduría, que se le acusa de lo mismo. Pero hoy día que es más fuerte la delincuencia, seguramente se le acusa más. Es que el procurador hace alguna defensa en favor de delincuentes. Mira, por ejemplo, ¿qué casos tienes en este momento que se puedan decir? Es una tergiversación del mandato y deriva no solo en El Salvador, sino que en otros países de América Latina esto ha sido común. Deriva sobre todo de la intolerancia de las clases políticas, de los funcionarios que se ven vigilados por el mecanismo del Ombudsman, de la Procuraduría, en otros lugares se llama la Defensoría del Pueblo, y tratan de imponer este tipo de discursos políticos de desprestigio. Es una afirmación totalmente falsa. La Procuraduría... Quizás digamos que lo que pasa es que la gente no entiende que las Procuradurías están hechas para controlar, supervisar al Estado, no digamos a las personas en particular. Bueno, pero en el tema de la delincuencia tenemos, y yo tengo como procurador en mi gestión una posición muy clara. Mira, nosotros tenemos un mandato y una obligación de ley y constitución de velar por la situación de las personas privadas de libertad y de velar por el debido proceso, incluido el sistema penal. Tenemos muchas denuncias de personas privadas de libertad o procesadas que también investigamos y encontramos abusos del Estado, muchos en esos ámbitos. Pero también nosotros debemos ejercer el control de las políticas públicas, y esto poco se ha hecho en el pasado en la Procuraduría, y ahí sí yo debo aceptar un cierto déficit histórico, ¿no? Se atiende este mandato, pero también nosotros debemos de ver la actuación del Estado en su conjunto. Es decir, el Estado tiene una obligación de proteger a la población, de crear políticas de seguridad efectivas contra la delincuencia, debe ejercer legítimamente el control penal, la persecución del delito, en los márgenes que la ley y la Constitución le permiten, pero debe crear respuestas efectivas. Entonces, ante la situación de la violencia y la delincuencia, la Procuraduría debe también ponerse frente al Estado del lado de las víctimas, y eso es lo que estamos procurando hacer en mi gestión. Es decir, ya no son agentes del Estado, no estamos hablando de policías o militares que van y desaparecen y atropellan a la población directamente, como ocurrió en otras épocas históricas de El Salvador, sino que estamos hablando de particulares que delinquen organizados en pandilla o en bandas delincuenciales, crimen organizado, que dañan los derechos de la población. Hay una gravísimas violaciones a derechos humanos por parte de la delincuencia. No es el Estado, nosotros controlamos el Estado, pero entonces debemos vigilar... Sí, pero a la Procuraduría le corresponde controlar al Estado. Vigilamos la política pública de seguridad del Estado. Y eso no molesta, digamos, porque El Salvador, querería yo que en términos de creencia popular mayoritaria, la gente quiere que se mata a los delincuentes. ¿Ya? Eso es una creencia, o sea, cada vez que tú hablas con gente sobre esto te dicen, ¿y por qué no lo matan? Sí, pero mira, yo entiendo el grito de angustia de la población. Sí. Las personas de las comunidades que tienen ese tipo de expresiones hasta están lanzando desde la desesperación de las pandillas acosando, familiares asesinados, y es comprensible. Bienes que se pierden, entonces es comprensible. Pero el Estado debe jugar un rol responsable. Cuando ya encontramos funcionarios públicos con ese discurso, ahí estamos tergiversando realmente el rol democrático de ese servicio público, lanzando mensajes de violencia desde el Estado, y me parece que muy poco se ha hecho en generar educación y cultura para la paz, para la democracia, para el conocimiento en derechos humanos. Estamos ante una situación preocupante de una policía y una fuerza armada que está actuando más allá de la ley y que está cometiendo abusos. Sí están ocurriendo abusos a los derechos humanos, y esto está muy articulado, esta pregunta, con la reflexión de tu pregunta anterior, Nacho. Los derechos humanos como mecanismo de control y de vigilancia al Estado nacen por gravísimos abusos que los Estados cometieron. Y quizás fundamentalmente en la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto, los genocidios, los atropellos a la población. Entonces los derechos humanos son un límite a los abusos de poder, y por eso vigilamos los estados. Los estados ahora, en los regímenes constitucionales democráticos, como los entendemos, deben actuar
esencialmente para proteger derechos humanos de la población, para garantizarlos, y deben actuar en el margen de la Constitución y la ley. Para esto deben crear, frente al tema de la delincuencia, políticas de seguridad efectivas e integrales. Hasta hoy las políticas de seguridad que hemos aplicado desde la posguerra han fracasado abrumadoramente. Y si usted observa algunas de sus grandes carencias, no crearon programas para apoyar, atender, proteger a las víctimas. No crearon programas de prevención. No crearon programas para atender la crisis carcelaria hasta llegar el fenómeno al nivel que lo tenemos. No fortalecieron las instituciones. Entonces abogamos por políticas a favor de las víctimas, por ejemplo, desde la Procuraduría. Ahora, en el marco de una delincuencia con tanto auge como la que hay en El Salvador, que en el 2015 se ha desbordado y están generando esta cantidad de homicidios, ataques a los agentes de seguridad, etcétera, ¿no? Es entendible a mi criterio, es legítimo una respuesta de fuerza, de seguridad, de persecución del delito contundente. La represión normal de una policía. Es una actuación legítima y el Estado debe salir a proteger a la población. Ahora te voy a hacer una pregunta. Hay dos casos, por ejemplo, que la gente conoce. ¿Quieres acotar algo más? Sí, solo quería terminar, redondear diciendo, bueno, esa respuesta legítima debe ser eficiente, pero no debe perder el control y caer en los abusos de los derechos humanos. Esto solo va a generar más violencia y no es signo de efectividad policial. Pareciera, digamos, que el problema mayor en este aspecto está por el lado de la Fuerza Armada, que dicho sea de paso, la Fuerza Armada no están preparadas para tratar con gente en la calle, no están formadas, nunca han estado formadas para eso, están formadas para otra cosa, están formadas para pelear con enemigos a la muerte, yendo directamente a la muerte, no para convencer, no para ordenar, esa es la labor de la policía. Pero aquí está participando en toda la labor de lucha contra la delincuencia la Fuerza Armada, que para muchos es estupendo, quizás en términos preventivos sí, pero hay algunas cosas que han salido de tono. Por ejemplo, está el juicio contra 3 soldados, no sé si eran 3 o 4 o 5 soldados que hicieron desaparecer a 3 muchachos, ¿no? Esto creo que fue cerca de Santa Ana, si no me equivoco, y que no los mataron ellos, parece, pero sí los dejaron en un lugar donde la Mara lo iba a matar. Bueno, efectivamente, hemos tenido la participación de la Fuerza Armada en tareas de seguridad, aunque la Constitución la considera excepcional, a que ha sido permanente. No, hay una violación constitucional. Hay una violación constitucional. Porque no puede ser, o sea, la excepcionalidad se ha mantenido, creo que por cuánto tiempo, pero desde los años 90, sí, hubo solo 2, 3 años y luego se instauró de nuevo la participación de la Fuerza Toque el Armada. corte, pero quiero que veamos ese caso y también quiero que veamos el caso que a lo mejor usted vio un video que se reprodujo en todas las redes sociales y incluso en todos los medios de un día sábado donde el presidente estaba haciendo esta jornada de Buen Vivir y a un muchacho que parece que venía de ahí, lo agarró unos militares y solo para andar con un tatuaje parece, o un piercing. Un piercing era nada más. Bueno, lo trató re mal y ustedes vieron, digamos, cómo el soldado le pegaba y lo obligaba a abrir las piernas y todo. Vamos al corte, volvemos para hablar de ese tema, el rol de la Fuerza Armada en esto y cuánta preocupación hay por parte de la Procuraduría en este accionar que, bueno, a veces excede lo que es legal. Ya volvemos. Porque la protección comienza en el hogar. Mi mamá y mi papá me han enseñado que nadie debe tocar mi cuerpo. Les pido permiso a mis papás para salir a jugar y siempre les digo a dónde voy y con quiénes estoy. Mis papás siempre trabajan mucho, por eso cumplo con mis deberes de la casa y de la escuela. Mi mamá me ha educado sin golpes y sin gritos y me ha enseñado que puedo confiar en ella. Mi familia se esfuerza y me apoya en mis estudios. Yo cumplo con mis deberes y saco buenas notas. Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia. ¿Eucalipto? ¿Es una planta que huele bien? Presentamos el nuevo Raid Casa y Jardín Eucalipto, una opción más natural, con fragancia de eucalipto, extraída de la naturaleza en una fórmula base agua. ¿Raid? ¿Con aroma natural de eucalipto? La eficacia comprobada de Raid para matar insectos. ¿Raid? Ahora con aceite aromático de eucalipto en una base agua más natural. Los mata bien muertos. Protege a tu familia, S.C. Johnson.
Super Selectos te da luz verde para ganar. Un carro nuevo en noviembre y 2 carros nuevos en diciembre. Regístrate con tus datos personales en caja, presenta tu DUI y por cada $15 en compras acumularás un cupón electrónico. Y si tus compras incluyen marcas participantes, acumulas doble cupón electrónico. Haz tus compras en Super Selectos y este mes puedes ganarte un Hyundai Sedan Grand i10. Sorteo 22 de noviembre. Super Selectos, siempre contigo El Salvador. Si te encanta llamar, a veces mensajear, te conocen como la reina de las redes, pero siempre quieres más. Hemos creado para ti el Super 7 de Claro para tu prepago. 7 días con llamadas ilimitadas a Red Claro, Facebook y WhatsApp ilimitado, 25 megas de navegación diarios, 25 mensajes diarios a todas las redes. Todo por solo $4.99. Actívalo ya en el asterisco 555 numeral o en tu tienda favorita. Pásate a Claro con tu número de siempre. ¡Claro que sí! El tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. Pareciera que hay algunos planes más grandes que los de Claro, pero si miras con atención, solo Claro te permite hablar, navegar y mensajear a cualquier red en toda Centroamérica y Panamá, estando en roaming o larga distancia, con tu misma tarifa local y con llamadas entrantes gratis, sin cambiarte de plan ni contratar nada adicional, porque ahora también aplica a todos los planes postpago. Además, tus consumos salen de tu plan sin cobro adicional. Ahora que lo ves de cerca, pásate a Claro con tu número de siempre. Claro que sí. Bueno, a ver, y en los casos, digamos, que se han tenido, ¿hay una violación, un exceso, digamos, de fuerza que es porque se le ocurre al soldado o es que van mal instruidos, mal orientados en su papel ya de coayudadores a la policía en la lucha contra la delincuencia? Yo diría, Nacho, que no estamos viendo un escenario de políticas de Estado deliberadas para violar los derechos humanos. Pero sí me parece que hay muchas falencias institucionales que están permitiendo abusos por parte de miembros de la policía y de la Fuerza Armada y que esta situación no se está atendiendo con la seriedad debida hasta este momento. Históricamente, con esta participación de muchos años de la Fuerza Armada, hemos tenido, sin embargo, un escenario de algunos casos graves, pero no de prácticas sistemáticas de violaciones a derechos humanos por militares. Quizás las hemos tenido más de policías en la práctica de las detenciones, los abusos. Hubo un momento en esos años iniciales de los 2000 para el primer periodo mano dura bajo la gestión del director Sandoval, donde prácticamente se fomentó la tortura desde los altos mandos de la policía y lo demostramos en varios casos desde la Procuraduría. Sin embargo, esta situación había disminuido un poco, pero en este momento de incremento de la violencia y de respuesta más fuerte de las autoridades de seguridad, las violaciones a derechos humanos también se han acrecentado. Y tenemos estos casos graves de la Fuerza Armada. Efectivamente estamos nosotros dando seguimiento a 2 casos de desapariciones forzadas que no veíamos desde la época del conflicto armado. El caso de Armenia, donde precisamente 3 jóvenes desaparecen y son los soldados los últimos que se los llevaron detenidos. Existe esta tesis de que los dejaron en territorio de otra pandilla, pero en todo caso los elementos de la desaparición forzada se configuraron y ha llegado ya a su etapa casi final el proceso judicial, con mucha prueba de que se produjo la desaparición forzada. Hay un segundo caso que ocurrió en la comunidad Iberia, también de 2 jóvenes por efectivos de la Fuerza Armada que fueron desaparecidos y frente a ese las autoridades no han actuado. Tuvimos un fiscal del caso en Armenia bastante bueno y diligente, no lo hemos tenido en el caso de la comunidad Iberia. Y hemos tenido también un caso reciente de una bala en la cabeza en un niño de 5 años por un soldado que abrió fuego arbitrariamente en la comunidad, ¿verdad? Y precisamente por otro niño con discapacidad que al ver el soldado se asustó, corrió y el soldado le disparó. Entonces, miren, este tipo de hechos en nada son efectividad militar ni policial. En el caso de la policía también tenemos casos gravísimos. El señor Celso Hernández, un agente del CAMP que espera a su hija a la salida del trabajo en una gasolinera que es Saltepeque, se produce un atentado a los policías y en la persecución los policías cosieron a balazos a la primera persona que encontraron literalmente y era el señor Celso Hernández asesinado frente a su hija.
Entonces, otro agente de seguridad municipal que espera a su hija, un niño con una bala en la cabeza, jóvenes desaparecidos. Esto no es efectividad. Los abusos a los derechos humanos no son efectividad policial, por el contrario, desnaturalizan las instituciones, las debilitan y generan una cadena de venganzas. Cuando la policía abusa de su poder o los militares abusan de su poder, hacen tortura innecesariamente a personas que ya están inmovilizadas, o le hacen malos tratos, o los toman a patadas, los amenazan, hacen allanamientos ilegales, amedrentan, lo que generan es una cadena de reacción violenta desde la delincuencia, escalan la violencia. Frente a esto, la institución militar y policial, como en todos los países del mundo, debería tener un mecanismo de controles internos muy sólido y muy fuerte. Lo que ocurre es que no lo tienen. Hay mucha tolerancia, mucha inefectividad de estos mecanismos de control, y entonces comenzamos a tener estos excesos. Hay duda fuerte sobre el tema de grupos de exterminio, hay duda fuerte sobre que policías en enfrentamientos con presuntos delincuentes han cometido ejecuciones extralegales o ejecuciones arbitrarias, ¿verdad? Y estamos teniendo estos patrones de violencia. Nosotros estamos dando seguimiento a casos paradigmáticos de este tipo y estamos encontrando que los mecanismos de investigación de la policía internos son muy débiles, y por parte de la Fiscalía estamos encontrando una obstaculización a nuestra labor. No se nos ha querido proporcionar información en este tipo de casos, y me parece a mí como procurador que hay una situación de tolerancia fiscal hacia este tipo de posibles abusos gravísimos de los derechos humanos en este escenario de combate a la delincuencia. David, te voy a llevar a otro tema que también es sumamente importante y es un poco, y que tiene que ver en este momento en que se están eligiendo magistrados para el CNJ, para el Consejo Nacional de Judicatura, y también se va a elegir fiscal general de la República, que es una posición totalmente distinta y que tú le metiste, la señalaste en una resolución de la Procuraduría, en la cual tú amparas a dos personas que fueron sacadas por la Sala Constitucional de su cargo. Me refiero al expresidente de la Corte Suprema, Salomón Padilla, y al presidente del Consejo Nacional de Judicatura, Tito Zelaya, ambos de acuerdo al fallo de la Sala, de que no pueden haber autoridades en ese tipo de autoridades que tengan algún tipo de vinculación política. Tu fallo señalaba que se viola el derecho humano a las personas, en este caso a ellos, y me gustaría que ampliaras sobre eso. Claro. Pero obviamente a la Fiscalía no le ha gustado, perdón, a la Sala Constitucional no le ha gustado para nada esa interpretación que tiene la Procuraduría de Derechos Humanos. Bueno, yo recibí las denuncias del expresidente Salomón Padilla y del también expresidente del CNJ, Tito Zelaya, en relación a las actuaciones de la Sala Constitucional. Ni siquiera actué de oficio contra la Sala, sino por denuncias recibidas por estos ciudadanos. Realmente yo quiero también dejar en claro que no tenemos como Procuraduría ninguna posición de choque con la Sala de lo Constitucional. Es más, nosotros consideramos la justicia constitucional un pilar de la protección de derechos humanos en nuestro sistema jurídico. Constantemente estamos usando su jurisprudencia y estamos de acuerdo y estamos validando muchos de las decisiones de la Sala Constitucional. Pero en algunos casos, como estos dos, hemos determinado que violentó derechos humanos y concretamente derechos políticos. Este criterio de la militancia partidaria de personas que llegan a ocupar cargos en la judicatura fue declarado incompatible por la Sala Constitucional a partir de sentencias en el año 2011. Según el criterio de la Sala, la participación, la militancia partidaria se asocia a la afectación del requisito de moralidad y competencia notoria. Fíjate, y la militancia partidaria es el ejercicio de un derecho político, también de rango constitucional. Y la Sala dice no pueden ser jueces, no pueden acceder a la judicatura. Y básicamente con ese argumento que se hace en nombre de la independencia judicial, destituyen a su propio presidente, ¿verdad? O declaran inconstitucional su nombramiento. Lo que nosotros evaluamos
es que esta medida, este alcance que le dio a esa restricción la Sala es desproporcionado, cae en una perspectiva de discriminación y violenta derechos. Es el alcance, la proporcionalidad de la medida adoptada lo que yo he cuestionado. En lo demás estamos en general de acuerdo con la Sala. ¿Qué te parece lo que dijo en su momento el magistrado Florentín Meléndez, que dijo el procurador debe ser independiente, al igual que los jueces, y parecería que la Procuraduría estaba al servicio del partido de gobierno? Dijo, al parecer, como que está poniendo la institución al servicio del partido de gobierno. Eso desnaturaliza la independencia y la imparcialidad que debe tener todo defensor del pueblo. Dijo que la resolución de la Procuraduría no tiene sustento en la Constitución. ¿Qué es a quien se debe fundamentalmente? Es una resolución sesgada en contra de la Sala de lo Constitucional. Dijo que era inaceptable que esto se diera de parte de la Procuraduría. Nosotros analizamos todos los estándares de la doctrina y desde la perspectiva de derechos humanos para garantizar la independencia judicial, y analizamos el caso desde esa perspectiva. Hicimos un estudio de derecho comparado, analizamos la legislación de 17 países de América Latina, de España, de Alemania y de los Estados Unidos, y encontramos claramente que la restricción de dedicarse a actividades político-partidarias se produce en todos los casos a partir del momento en que se es nombrado juez. Cuando el magistrado es nombrado como tal, opera la prohibición, no opera hacia el pasado. La Sala adoptó una medida que incluso lanza hacia el pasado y a una población indeterminada la restricción. Si ahora un niño de 17 años, un adolescente de 17 años, que es bachiller y va a estudiar Derecho y quiere, dijéramos, en algún momento aspirar a una judicatura, debe tener claro que jamás haga ninguna militancia en un partido político, que también es un derecho constitucional. No podemos llegar a ese absurdo. Mira, las regulaciones más fuertes, por ejemplo la de Perú, lo que hacen es dar un plazo al magistrado electo para que o renuncia al partido o renuncia al cargo. En Alemania, que es uno de los tribunales más prestigiosos en los que se inspira la Sala en sus sentencias, ¿verdad?, no hay una prohibición. Opera el clásico mecanismo de excusas y recusaciones. Si el magistrado cree que por su militancia partidaria puede no ser imparcial en un caso, se excusa. Y en España inclusive fue objeto de debate en el Tribunal Constitucional Español respecto de su propio presidente, que seguía como presidente del tribunal dando la cuota partidaria de, no sé, 15 euros al año, un tema así, a su partido político. Y el Tribunal Constitucional determinó que no era incompatible. Ahora, siempre en las regulaciones de los países, y el nuestro no es la excepción, hay un estándar para los tribunales de altas cortes y es un estándar distinto para los jueces de carrera. Okay. ¿Cómo se solventa esto? Porque yo no sé si al final, en este caso, la Procuraduría emite una opinión nada más, porque la Sala dice, nosotros somos la última palabra en la interpretación de la Constitución. A mí me parece un término excesivo. Última palabra suena a imposición, a verticalismo, muy autoritario. Lo que ocurre es que efectivamente la Sala Constitucional es un tribunal de cierre. Después de su decisión ya no hay revisiones, ¿verdad? Entonces su decisión es definitiva. Pero como la misma Sala ha destacado muchas veces, no pueden haber espacios de poder, ejercicio del poder en el Estado que esté exento de control. Si la Sala toma decisiones definitivas erga omnes, esto quiere decir que es obligatoria para todos y todas las personas, entonces el mecanismo de control frente a esas sentencias ya no son jurídicos, son mecanismos de análisis académico, análisis periodístico, análisis de derechos humanos, análisis de la opinión pública sobre las sentencias, a favor o en contra, sin que esto se exceda y caiga en ataques indebidos al tribunal. Entonces la crítica al control social es importante. Las resoluciones de la Procuraduría no solo son morales, tienen juridicidad constitucional, porque somos una autoridad también de rango constitucional. Pero frente al judicial, tanto la Sala Constitucional como cualquier otro tribunal,
nosotros no invadimos la independencia. Simplemente queda como un documento estableciendo una posición. Sí se declara la responsabilidad en violación a derechos humanos, pero no anula las sentencias, son más bien orientativas. Ya, perfecto. Buscan que en un caso similar no se comete el mismo abuso. Ahora, yo lamento que al igual que el señor fiscal general, el magistrado Meléndez tuviera este tipo de reacciones subjetivas con acusaciones personales y políticas. Creo que no es apropiado. Hay también otro tema, digamos, con la Sala Constitucional que tiene que ver con el despido de la Procuradora Adjunta, que ahí también hay un caso, digamos, que está siendo seguido por la Sala Constitucional y que de alguna forma te está golpeando. Vamos al corte, volvemos rápidamente con sus comentarios y sus preguntas. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. ¿Eucalipto? ¿Es una planta que huele bien? Presentamos el nuevo Raid Casa y Jardín Eucalipto, una opción más natural, con fragancia de eucalipto, extraída de la naturaleza en una fórmula base agua. ¿Raid? ¿Con aroma natural de eucalipto? La eficacia comprobada de Raid para matar insectos. ¿Raid? Ahora con aceite aromático de eucalipto en una base agua más natural. Los mata bien muertos. Protege a tu familia, S.C. Johnson. Una llamada te puede hacer reír, soñar, gritar, acercarte a él o a ella, a tu familia, a los de acá o a los de allá. Pero al final, detrás de cada llamada, se están creando miles de empleos para que personas como tú puedan salir adelante. Con cada llamada, mensajito o conexión que haces, pagamos impuestos y aranceles que se transforman en carreteras, escuelas, uniformes, computadoras y grandes proyectos que hacen caminar al país. ¿Ves? Estar conectados nos beneficia a todos. Por eso cada día trabajamos para que sean más y más las personas que tengan acceso a la comunicación, porque al final todos merecemos estar comunicados. Es increíble todo lo que hay detrás de una llamada, ¿verdad? Por estas y muchas otras razones, seguimos cumpliendo nuestras obligaciones. No vivamos de promesas. Este es un mensaje de Casatel. Porque la protección comienza en el hogar. Con buen trato y disciplina positiva, el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia te invita a continuar en sintonía de Debate con Nacho Castillo. El último segmento de debate gracias a Sistema Fede Crédito. Con tus tarjetas de crédito del Sistema Fede Crédito, disfruta de las mejores ventajas. En cada rincón hay una familia que tiene una historia que contar, como los Fernández, que saben que no deben ahorrarse los abrazos, pero también saben de la importancia de ahorrar para el futuro. Así, para que disfrutes de los buenos tiempos. Tus cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fede Crédito están cerca de ti para que cuides de los tuyos. A la vuelta de la esquina, estamos donde tú quieres estar. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Bueno, vamos con Mao. Mao está con nosotros esta noche. Buenas noches, Mao. Nacho, buenas noches, señor procurador. Un gusto saludarlos a ambos. Comenzamos las participaciones con Ángel Machuca. A diario muerden más de 20 salvadoreños. Nunca veo que se pronuncie fuertemente sobre eso, sobre la zozobra en las colonias y comunidades controladas por las pandillas. ¿Qué hace sobre la falta de medicinas en los hospitales? Participa Rafael Ernesto Vélez Bonilla y nos dice, desde su punto de vista, señor procurador, ¿es bueno para el país que se reelija el fiscal Martínez? José Alvarado nos dice, señor procurador, hemos visto cómo en los últimos días hay casos repetidos donde pandilleros obligan a desalojar comunidades. Ante estos casos, ¿cómo actúa la Procuraduría?
cómo vela por los derechos de las víctimas. Gracias. Rigoberto López manifiesta cuál es el apoyo a los veteranos de guerra en su lucha por la ley de veteranos y qué está haciendo la Procuraduría para que los grupos terroristas no utilicen niños para que sean postes en las entradas de colonias y pasajes. Tenemos la participación de Armando Díaz que nos dice: el trabajo de la Procuraduría es difícil. ¿Cómo se nos hace entender a las víctimas de la delincuencia que los pandilleros, traficantes, asesinos tienen derecho y hay que garantizarlos? Aquí hay gente que pide ojo por ojo y que se renuncie a los tratados de derechos humanos. Finalmente, Isaac Salmerón manifiesta: mi pregunta es, ¿un gobierno represivo es la solución a la violencia? ¿No genera esto más violencia y, por consecuencia, una tasa de homicidios más elevada? Estas son algunas de las participaciones de nuestro público. Volvemos al set. A ver, hay otras preguntas. Está del señor Alexander Ramos Espinosa, que dice: ¿por qué no se pronuncian por los vendedores la Diana que mataron ayer en la colonia de Los Contrastes? La Diana, por el vendedores, la Diana que mataron ayer en la colonia de Los Contrastes. No sé si... de la empresa Diana. Después hay otra pregunta que se refiere de Camaleón San Antonio, dice: el derecho de las víctimas y sus familias sobre los derechos de libre movilización, libre expresión, a la vida, a la educación, que se está violando. Y hay otras preguntas, ejemplo, una que hace referencia a que usted el año 2000, en julio de este año, dijo que no se debe temer a la creación de una comisión como la CICIG de Guatemala. La pregunta es si está todavía, digamos, de acuerdo con esa afirmación que hizo en julio pasado. Y finalmente, digamos, ¿qué está pasando con el caso de la Procuradora Adjunta que usted despidió y que la Sala de lo Constitucional la amparó, pero usted no la ha reinstalado? No, mira, empiezo por esto último. Aquí se produjo lamentablemente un manejo que me parece ajeno a la verdad por parte de un rotativo escrito nacional. Se trata de la ex procuradora adjunta de los derechos civiles. Es una procuradora adjunta que por ley el procurador la nombra, el titular. Es un cargo de confianza. No está incluida en la garantía de la carrera administrativa. Ya inclusive esta Sala de lo Constitucional ha determinado las características de los cargos de confianza, que son cargos en los que se puede nombrar y remover por parte del titular. Las procuradoras adjuntas son parte de estos cargos de confianza. El antecedente con la persona que ha presentado la denuncia es que ella fue nombrada poco tiempo antes que saliera el titular anterior, el licenciado Oscar Luna. Fue un nombramiento desapegado a la ley, no reunía los requisitos que la ley exige para ser procuradora adjunta, y para nombrarla el procurador anterior destituyó a un funcionario que tenía 18 años de carrera y que no había cometido falta alguna y estaba haciendo bien su trabajo. Es un nombramiento bastante extraño. Yo me encuentro con esta situación, con una evaluación bastante, dijéramos, negativa del trabajo, y siendo un cargo de confianza, procedí pues a nombrar otra persona y a dejar esto sin efecto. Ella acudió a la sala ordenó una medida, yo tenía otra persona nombrada. ¿De reinstalo? La medida es de reinstalo mientras sigue adelante el proceso. Ajá. En el estándar que la misma sala pide, si hay otra persona nombrada, usted colóquela en un cargo de similar... La sala ha insistido que debe ser reinstalada, no, mira, porque incluso, Nacho, digamos, se le denegó a usted el sobreseguimiento por el cargo, digamos, que se le habilitó. La situación es otra. La sala, el estándar de la sala es, si ya la plaza está ocupada, no va a quitar a la persona que está ahí, que ya tiene derechos adquiridos. La va a nombrar en un cargo de similar naturaleza, con el mismo salario y bajo la misma dependencia jerárquica. Entonces yo creé un cargo para que ella llegara con el mismo salario, la misma dependencia jerárquica, y para atender una de las áreas que le tocaba atender cuando estaba ahí, que era el área de la supervisión de la situación carcelaria. Es decir, yo cumplí con la medida y esta persona no la aceptó. A estas alturas, la sala ya revocó esa decisión, la sala ha dejado sin efecto la medida y no tengo ninguna obligación de restituirla. Esa situación no la planteó el rotativo que cubría la noticia, y yo sostengo que es un cargo de confianza si las procuradoras adjuntas
van a ser de carrera administrativa y no de confianza, entonces de aquí en el futuro ningún procurador y ninguna procuradora podrá tener ni un equipo mínimo de confianza para dirigir la institución. Yo creo que es muy de confianza. Entonces creo que hay un manejo ahí no adecuado. No sé si tenemos tiempo, Nacho. No tanto, pero vamos a tener que sumar. A ver, lo de la CICIG. Sí. ¿Usted está de acuerdo con la CICIG? Mira, lo que pasa es que este tipo de comisiones, que se llaman comisiones extrajudiciales de investigación, si reúnen todos los estándares de las Naciones Unidas, son positivas, no son incompatibles con los sistemas de justicia. Son entidades que pueden reunir pruebas de manera extrajudicial y después la entregan a la justicia. Aquí ya tuvimos un ejemplo, que es el caso de la Comisión de la Verdad. Bueno, 2 ejemplos. Después hubo un grupo conjunto que investigó a los escuadrones de la muerte de la posguerra. Son las típicas comisiones extrajudiciales de investigación. Ahora bien, me parece que en El Salvador el tema ya es inviable porque se ha politizado. Si bien hay voces legítimas que están pidiendo ante la situación por un tipo de estas comisiones, que si reuniera esos estándares yo creo que sería positivo, pero también hay sectores que lo están usando con fines político-partidarios para tratar de desprestigiar la institucionalidad. Pero usted en principio, digamos, cree que no sería nada de malo. No, si fuera una comisión con los estándares de Naciones Unidas adecuada a nuestra realidad, creo yo como lo fue en Guatemala, tenía estándares de Naciones Unidas. No necesariamente es una situación negativa. Ya. Agradezco las preguntas sobre el tema de la violencia. Yo quiero aclarar que permanentemente me estoy pronunciando contra la violencia, contra la delincuencia, contra las pandillas. Considero las pandillas estructuras que generan muerte y sufrimiento inaceptable. ¿No le gusta que se llame terrorista? Mire, el término terrorista es técnicamente ambiguo y difícil de aplicar en la práctica. Lo ha sido a nivel internacional desde que se declaró. La sentencia de la Sala es una sentencia que resuelve ultra petitio, es más allá de lo pedido, ni siquiera se estaba preguntando eso. Pero yo pienso que la sentencia de la Sala no autoriza a cometer abusos a los derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo. ¿Verdad? Le puede dar una herramienta a los jueces para una aplicación más concreta en los casos que se definan como terrorismo. Ahora, permanentemente condeno la violencia, condeno las pandillas y estoy exigiendo del gobierno y del Estado políticas para proteger a las víctimas. Esa es mi lucha junto a otras instituciones dentro del Consejo de Seguridad. Estoy pidiendo que se generen programas de protección y de atención y que se destinen recursos a ello. Creo que me queda un minuto nomás. Soy de las pocas instituciones del Estado que reconocen que aquí hay desplazamiento forzado por violencia y tenemos gestiones fuertes con ACNUR y la sociedad civil para que hayan algunas acciones de alivio a los desplazamientos por violencia por parte del gobierno y el Estado. Yo no sé si la pregunta de Rigoberto López sobre cuál es el apoyo de los veteranos de guerra a la lucha por la ley de veteranos. No, tenemos una posición muy clara en favor de la ley de veteranos. Yo estoy por enviar probablemente en este mes ya un nuevo informe, un nuevo pronunciamiento oficial a la Asamblea Legislativa para que acelere la aprobación de la ley de veteranos. Creo que es una deuda histórica. Hay un pequeño grupo de 10 o 12 personas que se autodenominan Faversal, que aunque tenían la puerta abierta de la Procuraduría y estábamos abriéndoles toda la posibilidad de coordinación, se dedicaron a llegar a insultar, a hacer ataques, a manchar paredes, a golpear las puertas con violencia de la Procuraduría, quemar llantas. Creo que ese grupo obedece a otra agenda, ¿verdad?, a otros intereses que los están utilizando para desestabilizar la Procuraduría y que esos ataques son ajenos a la verdadera agenda de luchar y buscar la aprobación de una ley de veteranos que les pueda permitir su acceso, su vigencia, su garantía al derecho a la seguridad social y a otros derechos fundamentales que los veteranos en este momento tienen negados. Se nos acabó el tiempo, desgraciadamente. Gracias, David, por estar esta noche en el programa. Creo que ha sido importante escuchar tu punto de vista. Nacho, muchas gracias a ti por la invitación y por supuesto a la audiencia por habernos escuchado esta noche. Los espero el lunes. El lunes tendremos al vicepresidente de la República, Óscar Ortiz. El lunes a las 8 de la noche, por supuesto. Que pasen buenas noches. Feliz fin de semana.